Desde hace casi 4 años tengo la gran suerte de vivir en Puerto Rico. La ley de cabotaje y este tipo de cosas que hay mucho desconocimiento en la sociedad. Un impacto claro en los datos de la relación bilateral. ¿Cuáles son los sectores que más exportan e importan entre Puerto Rico y España? España es el primer destino mundial de exportaciones de Puerto Rico. Desde el año pasado, Puerto Rico exportó unos 4.000 millones de dólares a España, con un aumento de casi el 10%, pero duplicándose si vemos la ventana de los últimos 3 años, de 2.000 a 4.000 millones. Bienvenidos a Press Plus, un canal de relación Puerto Rico-España, tendiendo puentes, hablando de negocios, de economía, de relaciones comerciales entre España y Puerto Rico. Y hoy, como no puede ser de otra manera, tenemos a el mayor representante de esto aquí en Puerto Rico, de estas relaciones comerciales. Estamos con Paco Millán. Un placer que nos hayas acogido aquí en la oficina de comercio, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para hacerte esta entrevista. Al revés, el placer es mío. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y queríamos aprender, obviamente, de todo el funcionamiento de la oficina que tú diriges, así como otros aspectos que tú quieras, digamos, comunicar a nuestra audiencia, que pueda beneficiar, obviamente, y fortalecer la relación entre Puerto Rico y España. Pues muchas gracias. Yo soy Francisco Millán. Paco Millán me conoce todo el mundo. Dirijo la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico, que forma parte de la Embajada de España en Estados Unidos. España cuenta con algo más de 100 oficinas como la mía en todo el mundo. En Estados Unidos tenemos ya desde este año 8, porque hemos anunciado la apertura también de las oficinas en Houston y en Boston. En 2022 ya 50 años en la isla. Y es desde luego una de las oficinas que tiene más historia para España y desde las cuales estamos trabajando incesantemente para fortalecer la parte económica y comercial de relaciones entre España y Puerto Rico, por supuesto España y Estados Unidos. Pues queríamos un poquito que nos hablaras de tu currículum, de tu experiencia. También llevas aproximadamente 3 años aquí en Puerto Rico, ¿no?, dirigiendo esta oficina. Un poco si nos puedes contar ese recorrido que has hecho aquí en la Isla del Encanto, para que un poco la audiencia sepa, ¿no?, lo que vamos a tratar aquí. Pues soy tanto economista como abogado y empecé a trabajar en el Ministerio de Economía de España hace algo más de 10 años, tras aprobar las oposiciones a técnico comercial y economista del Estado. Antes de estar en Puerto Rico estuve en Bruselas trabajando en la Comisión Europea un tiempo como experto en gestión de crisis bancarias, y antes en España, en el Ministerio de Economía, en la parte del Tesoro Público, las relaciones económicas y comerciales entre España y la Unión Europea. Básicamente, toda la negociación de los subgrupos del Eurogrupo, que es lo que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro. Pues nosotros estábamos en los grupos técnicos donde hacíamos las negociaciones previas en temas como podía ser la regulación bancaria, los rescates en la crisis financiera, la mejora de la arquitectura institucional y financiera del euro, varios temas. Desde ya hace casi 4 años tengo la gran suerte de vivir en Puerto Rico y dirigir la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico, que tiene básicamente, yo diría, 3 tareas fundamentales. La primera, más obvia, es fortalecer las relaciones económicas y comerciales a través de un apoyo a las empresas. Es decir, las empresas españolas son mi cliente fundamental. Les ayudo tanto a exportar a la isla como a invertir en la isla. Pero también apoyo a las empresas puertorriqueñas que quieran invertir en España, porque esta oficina tiene la parte institucional, la parte de atracción de inversión a Puerto Rico, pero también la parte de atracción de inversión a España. Este sería el primer pilar. El segundo pilar es la relación institucional. Obviamente nosotros representamos la parte económica de la Administración General del Estado de España en Puerto Rico, y por lo tanto tenemos que tener la mejor relación posible con las autoridades locales. Nuestra contraparte aquí es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero también tenemos que tener relación con muchos otros departamentos estatales y municipales. Y por último, una parte que es fundamental para nosotros es el análisis de inteligencia económica. Para hacer nuestro trabajo necesitamos datos, estadísticas, para poder dar el mejor criterio posible y consejo posible a nuestras empresas. En particular, aterrizando a Puerto Rico, queríamos saber, durante este último periodo de su incumbencia en la isla, ¿cuáles han sido, digamos, las iniciativas más sobresalientes? Y en cuánto calcularías ese porcentaje de participación de empresas españolas en Puerto Rico.
Pues yo diría como iniciativas, estos últimos años hemos tenido varias iniciativas que han ido acercando cada vez más a España y Puerto Rico. Y si tenemos que poner un número, 2025 por primera vez España se convirtió en el segundo socio comercial de Puerto Rico a nivel mundial. Es un dato que hasta ahora nunca se había dado. España es el primer destino mundial de exportaciones de Puerto Rico desde el año pasado. Puerto Rico exportó unos 4.000 millones de dólares a España, con un aumento de casi el 10%, pero duplicándose si vemos la ventana de los últimos 3 años, de 2.000 a 4.000 millones. Y en cuanto al comercio de España a Puerto Rico, el año pasado alcanzamos 400 millones, que supone un aumento del 55% comparado con el año 2024. Y a mí me gusta comparar este dato con lo que hicieron exportaciones españolas a Estados Unidos. No olvidemos, Puerto Rico pertenece al territorio aduanero de Estados Unidos y por lo tanto todo lo que son la apreciación del euro, el conflicto arancelario y la incertidumbre afecta igual el comercio de España a Estados Unidos que de España a Puerto Rico. Pues mientras exportaciones españolas a Puerto Rico aumentaron un 55% el año pasado, las mismas a Estados Unidos continentales cayeron un 8%, lo que muestra el vigor de la relación entre España y Puerto Rico. Esta es la iniciativa básica que es el fomento del comercio. Pero en el fomento de lo que son las relaciones institucionales, tenemos la suerte que el Gobierno de Puerto Rico, tanto la administración actual como las administraciones anteriores, están haciendo una fuerte apuesta por España. Desde el año 2022, todos los años el gobernador o gobernadora de la isla ha estado visitando España. Están haciendo una apuesta fuerte por la presencia en FITUR, la Feria Internacional de Turismo. De hecho, Puerto Rico va a ser el país socio de FITUR el año que viene, en el 2027. Y aparte de esto, hemos tenido misiones a ferias y eventos tan importantes como la Feria Mundial de Smart Cities de Barcelona, de noviembre del año pasado, donde Puerto Rico tuvo una presencia importante con un nutrido grupo de alcaldes que incluso dieron una presentación que tuve la suerte de moderar en el pabellón de España, en la feria en Barcelona. Así que yo diría, estos últimos años, mucha más presencia institucional de Puerto Rico en España y sobre todo un impacto claro en los datos de la relación bilateral. Sí, estos años hemos visto que esa relación está muy vigente, ¿no? Hemos visto ya varios viajes, ¿no?, de la gobernadora a España con el rey. También cuando estuvo el rey aquí, Felipe VI, pues se hizo una feria, ¿no?, de comercio donde estuvo y dijo unas palabras el rey. ¿Cómo esta relación institucional mejora económicamente la situación de Puerto Rico y la empleabilidad de los puertorriqueños, ¿no? Para empezar, la relación al conocimiento de las empresas españolas hacia Puerto Rico. Precisamente, como bien ha mencionado, vino Su Majestad el Rey en enero de 2022. El 6 de abril de 2022 hubo un gran foro en Cámara de España, en Madrid, con la presencia del gobernador Pierluisi. Yo estaba por aquel entonces, aún no estaba nombrado, pero ya participaba porque me habían dicho que sería yo, ¿no?, aunque no había tomado posesión. La pregunta de las empresas españolas era, ¿qué es la Ley 60? ¿Qué es exactamente un Estado libre asociado? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Es decir, había un desconocimiento bastante fuerte hacia lo que era la posibilidad de invertir en Puerto Rico. El pasado 3 de noviembre de 2025 tuvimos un foro en la Cámara de España con la gobernadora Jennifer González. Y el nivel de madurez y de conocimiento de las empresas españolas hacia Puerto Rico, las preguntas eran totalmente distintas. Lo que nos preguntaban en las reuniones era, ¿dónde es mejor que monte mi sede? ¿En San Juan o en Bayamón? He visto estos incentivos en este lugar. Oye, en este sector, este posible socio. Es decir, eran preguntas mucho más concretas que mostraban que las empresas españolas iban con los deberes aprendidos después de 4 años de trabajo constante, una vez más bilateral, para que las empresas españolas conocieran más a Puerto Rico. ¿Y en qué beneficia todo esto al puertorriqueño? Pues sinceramente, todos los países, todas las jurisdicciones, hoy en día estamos compitiendo por atraer inversión extranjera. Voy a poner un dato. Hace 2 semanas fue el evento anual de Invest in Spain, que es el equivalente a Invest Puerto Rico. Y ahí se dio una serie de datos. Hay 22.000 empresas extranjeras en España que crean 2 millones de puestos de trabajo. Y en general, los puestos de trabajo de estas empresas extranjeras son empresas de trabajo mejor remunerados que los prestados por las empresas españolas. Y además, hay un mayor porcentaje de trabajos que son a tiempo completo e indefinido. Es decir, mayor calidad de empleo y una calidad que además permite atraer conocimiento desde el extranjero a España para formar mejor a nuestros profesionales. Igual que esto pasa en España, pasa en todos los demás lugares. Si estamos compitiendo todos los países por atraer empresas extranjeras, es porque sabemos que esta empresa viene aquí y trae conocimiento, crea empleo, paga impuestos y todo esto que redunda en una mayor riqueza y aumento del bienestar general. ¿Cuáles son los sectores que más exportan e importan entre Puerto Rico y España?
Desde el punto de vista de Puerto Rico, España, el sector farmacéutico es dominante, con más del 99% de las exportaciones. Al final, Puerto Rico es el mayor hub farmacéutico de dispositivos médicos de todo Estados Unidos, ¿no? Alrededor de 60.000 millones de exportación el año pasado, de los cuales 4.000 millones a España. En cuanto a importación de Puerto Rico respecto a España, aquí tenemos una gama más diversificada. Hubo importaciones importantes de gas natural el año pasado, grandes importaciones de alimentos y bebidas. Por ejemplo, el vino español subió un 23% el año pasado, lo que demuestra el buen gusto que tienen los puertorriqueños. Y llegamos a los 28 millones de dólares solo en vino. Otros sectores importantes son perfumería y cosmética. Los azulejos están creciendo mucho a raíz de la construcción. Todo el tema de componentes y dispositivos electrónicos, por ejemplo, para los parques solares fotovoltaicos, para la construcción de la red eléctrica, parte de estos componentes están viniendo de España. Bueno, y con el tema, porque siempre hay un temor a la hora de invertir en Puerto Rico, que es la ley de cabotaje y este tipo de cosas, que hay mucho desconocimiento en la sociedad. Dicen, ¿no? Las malas lenguas, que no puede llegar un barco comercial directamente a Puerto Rico, tiene que pasar por Miami, desembarcar la mercancía allí y traer, y vienen los productos mucho más caros. ¿Cómo se ha visto afectado en eso la relación Puerto Rico-España comercial? En primer lugar, la ley Jones, o ley de cabotaje, ¿no? En 1917, es una ley que lo que hace es que todo flujo entre dos puertos de soberanía americana tiene que ser por un barco que cumpla una serie de criterios. Oye, bandera americana, fabricado en Estados Unidos, una cantidad del capital propietario estadounidense y empleo estadounidense. Pero esto es sobre el tráfico entre dos puertos de soberanía americana. Es decir, entre Miami, Fort Lauderdale y San Juan está la ley de cabotaje. Pero en cuanto al comercio es internacional, desde un puerto de una jurisdicción tercera a Estados Unidos, ya no aplica la ley de cabotaje. Es decir, no aplica de cabotaje si quiere venir una embarcación desde República Dominicana, desde Colombia, desde Bélgica o desde España. Y dentro de estas áreas de las que hemos tocado, área energética, alimentaria, ¿cuál otra área está, digamos, por desarrollar? Como que todavía hay un cierto potencial en el mercado puertorriqueño de importación en este caso. Pues yo diría algunos sectores donde vemos un potencial de importación. Es un sector que creo que es muy relevante para las empresas y para los propios puertorriqueños, que es la construcción. Puerto Rico, igual que en otros lugares, hay una crisis de lo que se llama affordability de vivienda, ¿no? Hay escasa vivienda y además es cara. Hay una escasez de oferta. En Puerto Rico se están construyendo alrededor de 700 viviendas al año hoy en día, cuando, por ejemplo, en los años 90 se construían 10.000 viviendas al año, es decir, estamos hablando de una reducción sustancial. Parte es un problema de permisos, parte es disponibilidad de suelo y parte es la falta de mano de obra y los altos costes de construcción de material. En España y en otros países de la Unión Europea estamos observando una tendencia para mitigar en parte la falta de vivienda, que es confiar en nuevos métodos de construcción de viviendas modulares, lo que se conocía como viviendas prefabricadas. En España hay una amplia gama de mayores a menores calidades, mayores a menores tamaños de estas viviendas. Y hemos visto ya empresas españolas que están vendiendo en Puerto Rico este tipo de casas, que abarata enormemente la construcción y acorta los tiempos de construcción. Aquí sí que hemos mucha posibilidad. Obviamente estas casas tienen que venir cumpliendo los códigos de construcción de Puerto Rico. Además sabemos que el puertorriqueño es reacio a ir a una casa que no sea de hormigón. Pues están trayendo muchas paredes de hormigón y estas casas, y además cumpliendo con estos estrictos criterios del huracán María, que supone aguantar una serie de vientos de más de 160 millas por hora, etc. Por ahí sí que vemos mucha posibilidad de lo que es importar bienes aquí. En cuanto a importar, ¿a qué sectores de la economía española pudieran tener más presencia en la isla? Creemos que hay unos pocos que son obviedades, ¿no? España es la mayor potencia hotelera del Caribe y del mundo. Si uno ve el mapa del Caribe, Cuba, República Dominicana, México, Colombia, Jamaica, la presencia de hoteles españoles es totalmente dominante. No hay un solo hotel español en Puerto Rico, los hubo, pero ambos sufrieron los estragos de huracán María y cerraron, o se traspasaron más bien, y ahora estamos viendo de nuevo un interés por parte de grupos hoteleros españoles en llegar a la isla. Creemos que esto permitiría seguir aumentando el flujo de turistas extranjeros, no estadounidenses, a Puerto Rico, y así diversificar la llegada de turistas, que hoy en día en un 94% vienen de Estados Unidos. Y si una palabra nos gusta a los economistas es diversificar.
Aparte del turismo, creemos que la energía. España es un país líder en energía renovable y aquí podría aumentar aún más la presencia energética renovable. Y en tercer lugar, la agricultura. En Puerto Rico se está hablando de la falta o más bien la inseguridad alimentaria en una isla que apenas produce unos pocos alimentos. En España somos la huerta de Europa en lo que se refiere a la producción agrícola bajo cubierta. No hay más que ver lo que hay en Murcia y en Almería, y creemos que en Puerto Rico, por las condiciones climáticas que hay, este cultivo bajo cubierta, cultivos verticales, hay una tecnología puntera en España que podría aplicarse con un gran impacto aquí en la isla. Sí, la verdad es que la crisis en la agricultura se veía desde hace tiempo, ¿no? Ver cómo agricultores pedían gente de trabajar y traían de México. Me acuerdo de leer en el periódico que venían trabajadores de México porque aquí no había empleados o mano de obra que quisiera. Entonces, en el tema de Puerto Rico vemos que cada vez es una sociedad más envejeciente, ¿no? Vemos que hay muchos mayores ya jubilados y hay una preocupación creciente por la fuga, ¿no? de talentos, sobre todo a los Estados Unidos, que es el principal acogedor, ¿no? de estos talentos allí. Entonces, ¿cuál ha sido el cambio, ¿no? que hayas podido ver, ¿no? O el crecimiento de empleabilidad dentro de estas empresas españolas que han venido a establecerse aquí en Puerto Rico? Si hay estadísticas, si hay algunos números. Esta pregunta que me haces me recuerda a la pregunta que yo le hice al secretario de Desarrollo Económico la semana pasada en un foro España-Puerto Rico que tuvimos con la presencia de la gobernadora y el ministro de Asuntos Exteriores de España, que es: ¿cuál es el Puerto Rico al que aspiras dentro de 5 o 10 años? Y me dijo: es el Puerto Rico del cual no se vayan los puertorriqueños. Puerto Rico en el que se queden otros jóvenes. Y un joven no quiere irse a Puerto Rico. Si se va es porque tiene que irse. ¿Y por qué tiene que irse? Pues yo diría 2 factores fundamentales. Uno es oportunidades laborales. ¿Y cómo mitiga la falta de oportunidades laborales? Precisamente trayendo inversión extranjera, porque esta inversión extranjera va a traer ese empleo de calidad y este empleo además bien remunerado. Y el segundo tema es el coste de vida en Puerto Rico. Coste de vida muy alto, ¿no? Y parte de lo que más se quejan los jóvenes puertorriqueños es el concepto de la vivienda al que hacíamos referencia antes, ¿no? O sea que si mitigas estos 2 temas, puedes reducir en parte la crisis demográfica que hay en Puerto Rico. Pero sobre lo que comentaba de esta falta de mano de obra, al final, si hay algo que arregla estos problemas es la tecnología. Siempre es la tecnología, y nos lo iba demostrando muchos años, ¿no? Hace 100 años el 70, 80, 90% de la población se dedicaba a la agricultura. Si tú dijeras a nuestros abuelos que el 2-3% de la población del mundo se iba a dedicar a la agricultura en los países desarrollados, dirían: todos se mueren de hambre. No, es la tecnología. Entonces la recuperación agrícola de Puerto Rico no dependería tanto de traer mano de obra de fuera, sino de traer la tecnología de fuera para aumentar la productividad del puertorriqueño, que de esta forma puede enriquecerse a través de una mayor productividad. Al final, el sueldo y los beneficios dependen de la productividad. Y nosotros estuvimos viendo las razones por las que se había eliminado una ruta directa de carga por vía naval que había entre España y Puerto Rico hace 12, 13 años. Y se eliminó precisamente por la caída de la producción agrícola en Puerto Rico. Porque el barco salía lleno, pero volvía vacío de España. ¿Y por qué volvía vacío? Porque ya el barco que hacía Costa Rica, Puerto Rico, España, ya no paraba en Puerto Rico. Porque ¿qué paraba a coger en Puerto Rico? Paraba a coger piñas y aguacate. Pues la producción de aguacate, si el índice era 100 en el año 2003, es hoy 3 en el año 2026. Es decir, ha caído en un 97% la producción de aguacate. Entonces los barcos no van a venir a Puerto Rico si van a salir vacíos de Puerto Rico. Porque la carga, el flete, es mucho más caro. Por eso también es tan importante aumentar la producción en la isla. Has apuntado, obviamente, unos sectores de su interés y de mucha relación comercial. Cara al futuro, o sea, cara de aquí a un par de años, si tú lo miras en retrospectiva, ¿cuál ha sido, digamos, la aportación más de tu gestión y de la gestión, obviamente, de tu oficina durante estos años? Yo, el papel que siempre he visto en mi oficina es un papel de facilitador, de intermediario, de tender puentes, ¿no? Siempre lo he visto así. Y yo diría, si tuviera que decir 3 aspectos, relacionaría los 3 con esta idea, ¿no? El primero sería, creo que la oficina hoy es una entidad con un papel relativamente relevante en el ámbito económico y comercial para Puerto Rico.
el gobierno local, las autoridades locales cuentan con nosotros para que les demos información, consejos, las empresas cada vez nos llaman más, es decir, somos una entidad en la que cada vez la sociedad puertorriqueña conoce más y por lo tanto confía más. En segundo lugar, y antes hacía referencia a ello, hemos conseguido despertar mucho interés en las empresas españolas en Puerto Rico. Hoy las empresas españolas miran mucho más Puerto Rico, hemos visto muchos anuncios recientes de empresas españolas. La semana pasada estuvimos en la inauguración de 2 establecimientos de empresas españolas importantes aquí en la isla, con en uno de los casos cientos de empleos que se crean nuevos. Y en tercer lugar, yo diría que hemos sido capaces también de fortalecer la red de empresas españolas en Puerto Rico, es decir, que ellos se conozcan más entre ellos, apoyar más aún a la Cámara de Comercio Española en Puerto Rico para que haya más eventos, es decir, también fortalecer la comunidad española en la isla, que se conozcan, que se apoyen y que jugamos un papel cada vez más importante. Hubo una crisis farmacéutica en algún momento en Puerto Rico, que se fueron muchas empresas estadounidenses, y uno va por la isla y ve muchas veces estas fábricas abandonadas, o sea que está habiendo un repunte, ¿no? Un resurgimiento de toda esta industria. ¿Qué proyección tiene esta industria de la farmacéutica concretamente? Yo creo que obviamente el mundo es muy cambiante, pero el último año y medio ha cambiado de forma acelerada. Y Puerto Rico puede ser uno de los grandes ganadores de este cambio. No olvidemos que una de las prioridades de la administración Trump es el reshoring, nearshoring, ¿no? Es reindustrializar Estados Unidos. Y Puerto Rico, sin lugar a dudas, es un polo industrial importante. No olvidemos, el 44-45% de la economía puertorriqueña es industria, del cual la mayor parte es farmacéutico. Por tanto, Puerto Rico, las autoridades puertorriqueñas, a través de una serie de programas como la Ley 60, está siendo capaz de atraer a esta industria que se había deslocalizado al extranjero y que ahora está volviendo, ¿no? Y hemos visto varios anuncios importantes, unos 2.500 millones de dólares de inversión anunciada por industria farmacéutica, Amgen, Eli Lilly, pero también farmacéuticas desde Irlanda, desde Taiwán, que están instalándose aquí en la isla. Así que Puerto Rico claramente, si juega bien sus cartas, la visión que tenemos es que va a ser uno de los grandes ganadores de esta estrategia de reindustrialización de los Estados Unidos. Yo quería agregar un poquito el tema o sea, la conciencia, obviamente, y la importancia de España para Puerto Rico, ya histórica, por supuesto, la tenemos, pero todo de algún modo se materializa en algo muy sencillo, la duplicación, o sea, los 2 viajes diarios, ¿no? Que tiene Madrid y San Juan a través de una línea aérea, particularmente que es Iberia, pues realmente marca un antes y un después, por lo menos para mi conocimiento. Quería preguntar, ya a nivel un poquito más a nivel de España, como tú eres economista, aparte de abogado, ¿cómo tú ves ese perfil de desarrollo económico en la España de hoy? España lleva 3 años siendo el país desarrollado que más ha crecido. España lleva 4 años creciendo al doble de la media de la Unión Europea. España es un país que está creciendo no solo en economía, sino también en población. Este año 2026 vamos a alcanzar los 50 millones de personas y a mí siempre me gusta la idea de votar con los pies. Una forma de votar es mudarte de un lugar a otro, ¿no? Y por poner un ejemplo, en los últimos 20 años España ha aumentado su población en 10 millones, mientras que Italia ha reducido su población en 2 millones. Por decir un ejemplo, es la forma en que en España está creciendo. En cuanto al perfil de crecimiento de España, hay varios sectores, ¿no? Varios factores. En cuanto a factores hemos hablado del demográfico, en cuanto a sectores el turismo. España es si no la primera, segunda potencia turística mundial. Este año alcanzaremos muy probablemente los 100 millones de turistas en un país en el que van a vivir ahora ya 50 millones de personas. España también se ha caracterizado los últimos 3-4 años por exportaciones de servicios no turísticos. Es decir, el comercio tradicionalmente está dominado por el comercio de bienes y ahora la tendencia es cada vez más a comercio de servicios. La digitalización permite que la comercialización de servicios sea prácticamente inmediata, no hay aranceles y hay una regulación en muchos casos mucho más sencilla que el comercio de bienes. España está exportando numerosos servicios de arquitectura, de diseño, de consultoría a todo el mundo, muchos aquí a Puerto Rico y a los Estados Unidos. Justamente con respecto a eso, hay como 2 mundos, por así decirlo, en el sentido de que algunos consideran que ahora España tiene los impuestos muy elevados, ¿no? El tema de impuestos,
y algunos lo consideran un poco un infierno fiscal en algunos sectores, ¿no? Pero aquí en Puerto Rico está pasando lo contrario, consideran Nueva York o esas áreas como un infierno fiscal y muchos de los youtubers y esta gente, ¿no?, que gana mucho dinero se vienen a vivir aquí. Entonces, en España, por un lado, se ve un riesgo de infierno fiscal y la gente se queja por eso, pero aquí localmente dicen que le están dejando todos los beneficios a esos que vienen de fuera con estos beneficios fiscales. ¿Cuál es el equilibrio del uno y del otro y si tienen relación, ¿no?, en ese tema de la inversión de España aquí y viceversa? Yo diría que hoy en día en prácticamente todos los países, sobre todo los países desarrollados, hay unos regímenes fiscales favorables, más o menos agresivos para atraer la inversión extranjera. Nosotros en España tenemos una serie de regímenes para atraer talento exterior, la famosa, la conocida como la Ley Beckham, por la cual si una persona no reside en España en los 5 años anteriores puede pagar una tarifa fija de IRPF del 25% durante los primeros 5 años en España. O para atraer inversión extranjera societaria, ¿no?, como persona jurídica, hay incentivos varios, por ejemplo, a lo que es inversión en I+D+I en España. En Puerto Rico, la conocida como Ley 60, ¿no?, el código de incentivos fiscales es más agresivo de lo que hay en España. Aquí todos conocemos el famoso 4%, ¿no? En renta de trabajo, 0% capital gain, que ahora hay un proyecto para subirlo también al 4%, que obviamente difiere mucho del 37,5% de tipo de corporaciones, como se dice aquí, que es el tipo de sociedades en España, que es el segundo más alto del mundo. Pero que existan estos regímenes para atraer inversión extranjera, una vez más, como he dicho antes, creo que todos somos conscientes de la importancia de atraer a estas empresas de fuera, a estas multinacionales, que aumenta el bienestar de nuestros ciudadanos, y por eso estamos todos dispuestos a traerlos, tanto a través de menos impuestos como a través de transferencias y subvenciones directas, como hemos visto en numerosos casos en España, en el resto de la Unión Europea, en Puerto Rico y en Estados Unidos. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el estatus ahora mismo de las gestiones que se han ido realizando con respecto al acuerdo de no doble tributación, por un lado, y por otro lado, la parte de Fitur y la preparación de Puerto Rico como socio en Fitur? ¿Cómo nos coloca? ¿En qué posición estamos? Por respecto a la primera, que Puerto Rico no esté en el convenio de imposición de España con Estados Unidos hace un daño tremendo a Puerto Rico. Y Puerto Rico no está solo excluido de ese convenio. Puerto Rico está excluido de todos los más de 60 convenios que tiene Estados Unidos con el mundo. Es decir, Puerto Rico está incluido, por poner algún ejemplo, en el convenio entre España y Estados Unidos de seguridad social, el reconocimiento de pensiones, empleo, no sé si. Está incluido en todos los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos, al pertenecer al territorio aduanero de Estados Unidos. Pero en la parte fiscal, como Puerto Rico es autónomo desde el punto de vista fiscal, Estados Unidos considera que no tiene jurisdicción para incluirlo. Esto viene del famoso principio de no taxation without representation, del que está el origen de la nación americana, ¿no? No olvidemos que una empresa estadounidense es tratada como foránea en el régimen fiscal de Puerto Rico. El acuerdo de doble imposición entre España y Estados Unidos data de 1990, se revisó en el año 2013, aunque dicha revisión entró en vigor en 2019, y ahí se introdujo una cláusula por la cual ambas partes, España y Estados Unidos, se comprometen en cuanto a una solución para reducir el daño de doble imposición a Puerto Rico. Hay un informe muy interesante del Congress Budget Office de Estados Unidos que reconoce el daño que supone a Puerto Rico a la hora de atraer inversión extranjera y reducir su crecimiento potencial estar excluidos de estos convenios. Nosotros llevamos intentando muchos años que esto se haga así. Es complicado trabajar en este triángulo entre 3 jurisdicciones, 3 entidades, complicado. Entonces hemos ido a un plan B. Hemos ido a un plan B que no nos hemos inventado nosotros, sino que este mismo informe del CBO federal al que hacía referencia anteriormente nos dio la idea. Si Puerto Rico tiene autonomía fiscal, Puerto Rico puede enmendar unilateralmente su código de rentas internas. Nosotros hicimos una encuesta en 2023 a las empresas españolas aquí para ver cuál aspecto de la imposición era más lesivo para ellas. Y nos hablaron de un impuesto en concreto, que es pagar un impuesto del 10% sobre los dividendos que las filiales puertorriqueñas pagan a sus matrices en España. En España, en Colombia, en México, en Brasil, en cualquier lugar. Y se presentó un proyecto de ley en 2023 que no salió adelante para esto, y ahora se ha presentado un proyecto de ley en 2025, lo presentó el pasado 27 de octubre el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente Carlos Johnny Méndez. Está pendiente de discusión en la Comisión de Hacienda y confiamos en que la aprobación del mismo en los próximos meses
permita reducir en parte esta doble imposición. Yo siempre digo que lo perfecto es el elimino de lo bueno. Y si en Estados Unidos no podemos enmendar ahora el convenio entre España y Estados Unidos, al menos que podamos hacer algo a nivel local en Puerto Rico para limar parte de este daño. Y precisamente me mencionaba José el tema de Fitur 2027. Creo que lo mejor que puede hacer el gobierno de Puerto Rico es llegar a Fitur en el 2027 de España y decir, mirad, hemos aprobado esta ley. Ese sería un anuncio de envergadura tremenda que llamaría mucho atención a las empresas españolas y del resto del mundo. Con vistas a Fitur, nosotros estamos ya trabajando con el gobierno local desde el mes de abril en la organización de las agendas, de los eventos, los sectores prioritarios a los que se busca trabajar y estamos convencidos de que va a ser un éxito. Al final, si tú quieres proyectarte al mundo, si Puerto Rico quiere abrirse al mundo, tiene que invertir en ello, ¿no? Y lo están haciendo. Invest Puerto Rico está haciendo un gran papel. El DMO Discover Puerto Rico está haciendo un gran papel. Puerto Rico, a través del Departamento de Desarrollo Económico, ya ha contratado una empresa española para que os represente y le ayude a montar misiones comerciales en toda la Unión Europea, que es el mayor mercado mundial. Es decir, creo que la apuesta de Puerto Rico es una apuesta imbatible, segura y necesaria. Pues yo quería preguntarte, porque todo esto que nos estás contando lo has querido plasmar y recoger poco a poco, ¿no?, en un nuevo canal de YouTube, ¿no?, oficial, que se llama Hablar de Puerto Rico. Un poco coméntanos este proyecto que estás realizando, que os recomiendo que os suscribáis, lo dejaremos aquí en la descripción. También haremos la colaboración para todos aquellos que queráis seguir este canal, porque hay entrevistas muy interesantes. Pero yo quiero que Paco nos diga un poco cuál ha sido la idea de iniciar este proyecto. Muchas gracias, José. Yo creo que a veces hay un cierto miedo o respeto por parte de la Administración a proyectar el trabajo que se hace, ¿no? Y nosotros, en los años que esta oficina lleva aquí, pues hemos podido analizar tendencias y preguntas recurrentes. Al final, cuando una empresa se abre al extranjero, las preguntas suelen ser parecidas. ¿Cómo puedo hacer que entre mi producto? ¿Qué arancel aplica? ¿Cómo consigo un broker de aduanas? ¿Cómo constituyo una sociedad? ¿Cómo encuentro socios? ¿Cuál es el régimen fiscal? Y lo que hemos querido con este nuevo podcast, ¿no?, Hablemos de Puerto Rico, es dejar constancia, dejar grabado una serie de información útil para nuestras empresas, para interesados, para curiosos, tanto españoles como puertorriqueños, que quieran conocer un poco mejor cómo tender lazos entre ambas jurisdicciones, ¿no? Nuestra idea es grabar un capítulo mensual con autoridades o empresarios puertorriqueños que puedan servir como tutores o mentores, aportando información útil a las empresas españolas que quieran entrar aquí a la isla. Que bueno, no sé si tienes alguna última pregunta. No, yo más que pregunta tengo un enorme agradecimiento a la persona de Francisco, a esta oficina, no solamente tu persona, sino también de las personas que te han precedido. Y una enorme gratitud, digamos, de parte de Puerto Rico al gobierno español de nombrarte a ti en tu persona y bueno, a la presencia que tienen en la isla. No, muchas gracias a vosotros, al revés, ¿no?, por la oportunidad. Y una vez más, a través de este canal, ¿no?, y a personas que nos ven y que os siguen, poder ponerme a disposición, al servicio. Yo digo, nosotros estamos aquí para ayudar, para tener puentes, para responder preguntas, así que estaré encantado de ayudar en todo lo que haga falta para que esta relación siga fortaleciéndose cada día un poquito más. Pues muchísimas gracias. Dejaré el número, ¿no?, el dato de la oficina, por si alguien tiene curiosidad y quiere preguntar, abajo en la descripción, junto a el canal, el podcast, ¿no?, de la Oficina de Comercio. Así que muchísimas gracias, Paco, por esta gran oportunidad. Gracias. Gracias.